Muy bien, pues muy buenas tardes en nuestro caso, muy buenos días a todo el mundo que nos ve desde otras partes del mundo, o buenas noches en caso de que estéis en otras, pues donde ya casi se está quedando sin sol. Hoy, como vemos, sí que tenemos sol en, en Cáceres. Hola, Ana Rufat, ¿cómo estás? Muy buenas, pues muy bien. Encantada de estar aquí con vosotros, con todos vosotros. Para nosotros también es un gusto iniciar este segundo seminario Minele. Que bueno, para quien no los conoce, son unos seminarios que van tomando algún profesorado que tendremos en Minele, en el Máster Internacional en L de la Universidad de Salamanca y de Edinumen. Ya tuvimos un seminario Minele con Alberto Buitrago, hablando sobre gramática. Hoy vamos a tratar otro de esos grandes temas lingüísticos desde un punto de vista pedagógico, que como veis son las expresiones idiomáticas, pero desde la lingüística cognitiva y los enfoques léxicos. Entonces vamos a darle una vuelta a estas expresiones idiomáticas y como les pedimos a nuestros ponentes, y así lo hacen y por eso enriquecen tanto este espacio, desde una perspectiva basada en la evidencia. Entonces vamos a ver muchos aspectos relacionados con ello hoy con Ana Rufat. Y quien no conozca a Ana Rufat, pues yo os la presento. Es doctora en L por la Universidad de Extremadura, máster en enseñanza de L por esta universidad, la Universidad de Salamanca, fue profesora asociada en la Universidad de Cambridge entre 2002 y 2007 y hasta 2020 compaginó la docencia en la Universidad de Córdoba, Sevilla y Nebrija. Son muchas universidades a la vez. Y además la impartición de cursos de especialización, másteres de formación en L y en la actualidad es además coordinadora del máster de enseñanza de español como lengua extranjera en la Universidad de Extremadura. Y ahí continúa pues, con la formación de profesores, la enseñanza de español a extranjeros y las publicaciones que están muy centradas en el vocabulario, como veremos, y que tienen que ver con los estudios de disponibilidad léxica para la selección del vocabulario meta del español y el análisis de la interfaz léxico-sintaxis basado en una orientación cognitivo-funcional. Y en esas investigaciones se enmarca lo que hoy va a presentar nuestra ponente, Ana Rufat. Así que no pierdo más tiempo en las presentaciones, dejo que nos hables de este tema y muchísimas gracias, Ana, por este espacio y por este seminario. Pues muchas gracias a vosotros por la invitación, por contar conmigo y por pues dejarme hablar un ratito sobre algo pues que me apasiona tanto como es el léxico, porque bueno, me ha preocupado desde que comencé ya con 20 años a dar mis primeras clases de español y bueno, pues desde entonces pues he estado trabajando un poquito y llevándome estas cosas al aula, ¿no? Haciendo un poquito también de investigación de aula, leyendo luego a propósito de mis dificultades y precisamente de eso es de lo que vengo a hablar hoy, ¿no? Voy a referirme en el marco, ¿no?, en el que me voy a situar, va a ser el de la enseñanza del léxico, ¿de acuerdo? En general, para luego, de manera particular, centrarme en la enseñanza de las expresiones idiomáticas. En concreto, vamos a hablar de las locuciones, pero lo voy a encuadrar dentro de ese marco general de enseñanza del léxico, dado que vamos a hablar de un tipo de unidades léxicas en concreta, ¿no? Y eso lo vamos a hacer a través pues, de un breve recorrido por los principios de los enfoques léxicos por un lado y algunos supuestos generales pues, de la lingüística cognitiva. ¿Vale? Y mi punto de partida también va a ser, bueno, pues en esa pirámide, ¿no? Para que veáis dónde me encuentro yo y con algunos compañeros, ¿no? En estos últimos trabajos en los que hemos estado centrándonos en estas cuestiones, pues partimos de ese interés que ha habido en los últimos años recientes, compartido, sobre los trabajos sobre la enseñanza de las expresiones idiomáticas, ¿no? Trabajos que reivindican la importancia de este tipo de unidades en la enseñanza del español, que ahí tenéis varios. De estos, pues varios de ellos, prácticamente todos, destacan precisamente o se inspiran, ¿no?, en algunos presupuestos de la lingüística cognitiva para llevar este trabajo al aula, que también los tenéis ahí, pues algunos presupuestos que, compartidos, ¿no?, en esos trabajos, pues es buscar ese equilibrio, ¿no?, entre la reflexión metalingüística, ¿no?, en torno a estas unidades y la práctica significativa, ¿no?, como estrategias para aprenderlas, usar imágenes, identificar procesos pues, metafóricos o metonímicos
teóricos, ¿no?, que subyacen a este tipo de expresiones idiomáticas, la importancia del significado frente al de la forma, ¿no?, y buscar esa búsqueda del equivalente a la lengua materna como una manera universal de conceptualizar el mundo, ya sea con una forma equivalente o diferente, pero a menudo conceptualizando del mismo modo, y aunque no siempre, como veremos. Y también pues me voy a basar en trabajos sobre la enseñanza del vocabulario basada en los enfoques léxicos, algunos de ellos también centrados en expresiones idiomáticos, como tenéis pues también aquí algunos señalados. Y lo que aquí voy a traer es una propuesta que bueno, también se fundamenta en algunos trabajos anteriores, también que he realizado con otros compañeros, y para el inglés también en la propuesta de Burson-Lichtenberg, em, y en la que voy a combinar precisamente esos supuestos generales de la lingüística cognitiva con esos principios de los enfoques léxicos, ¿de acuerdo? De manera general, ya que vamos a hablar de un tipo de unidad, bueno, pues del mismo modo que trabajamos otro tipo de unidades léxicas no idiomáticas, podemos trabajar estas y encuadrarlas dentro de un método, una metodología comunicativa orientada a la acción, un enfoque por tareas, que veamos que de manera natural podemos integrar esta metodología en ese marco de enseñanza, ¿no?, en la que más o menos imagino que todos nos movemos, ¿no?, en una enseñanza comunicativa por proyectos, por tareas, enfocada a la acción, en definitiva, ¿vale? Entonces, sí, el último de los trabajos es un TFM de Jiménez Romero también, que bueno, pues trabaja también en la combinación de estos dos factores, ¿no?, estos dos supuestos teóricos sobre los que vamos a estar moviéndonos hoy. También quisiera partir de esa asunción, ¿no?, de un trabajo también que se publicó el año pasado, a finales, con principios del año pasado, en el que se hace un análisis muy minucioso de 15 manuales de español como lengua extranjera publicados recientemente, en los últimos 5 años, sé que tenéis aquí de Martin Rieder, en el que bueno, pues, se establece al final como conclusión que los manuales generalistas comunicativos apenas incluyen expresiones idiomáticas y no lo hacen desde luego de manera sistemática, y cuando se incluyen en el fondo no las trabajan, no las están trabajando, ¿no? Pues se limitan a un trabajo pues muy superficial o a simplemente indicar el significado que tienen, con lo cual al final, bueno, pues no se asimilan. Entonces, bueno, pues visto un poco pues esta introducción, ¿no?, y lo que vamos a estar discutiendo hoy, vamos a empezar por el primer punto, ¿no?, que es la enseñanza del léxico, que es nuestro punto de partida. Y en relación con ello, bueno, pues sí que hoy podemos decir afortunadamente que tenemos, bueno, es una idea común ya compartida, ¿no?, para la mayoría de investigadores y profesores, pues que el léxico no es un componente central en la adquisición y en la enseñanza de una lengua extranjera. Pero como yo no sé si todos sois aquí, ¿no?, unos lexicalistas practicantes, ¿no?, y convencidos, voy a llevaros un poquito hacia ese terreno, hablando pues, de los enfoques léxicos, ¿no?, para que veáis un poco pues, dónde estamos, ¿no?, en cuanto a la enseñanza de este componente y la relación que tiene verdaderamente en cuanto a la enseñanza del español en general o de la lengua en general, ¿no? Los enfoques léxicos realmente es la etiqueta bajo la que se ha materializado, digamos, este interés por lo léxico, ¿no?, que ha habido en los últimos pues, 15 años, diría yo, ¿no?, aproximadamente. Entonces, los avances que se han derivado, ¿no?, pues de estos trabajos ¿no?, que se han denominado, ¿no?, de enfoques léxicos, pero que se enmarcan a su vez, ¿no?, en trabajos de lingüística aplicada, ¿no?, y lingüística teórico, bueno, pues han supuesto o han alterado el panorama de la enseñanza de contenidos lingüísticos y de la enseñanza pues, de L también en concreto, ¿no? En el sentido de que, por un lado, el léxico para ya muchos alumnos y muchos profesores, que hay encuestas, ¿no?, que se han realizado en diferentes lenguas, además maternas, es una preocupación, es un foco de interés prioritario en el proceso de aprendizaje desde los propios niveles iniciales, ¿no? No solo para profesores, como digo, sino también para los alumnos. Y esos avances, también esos resultados de estos estudios teóricos, pues también han derivado del mismo modo, ¿no?, en cambios en aspectos esenciales del léxico, ¿no? En aquello pues, que tiene que ver precisamente con el objeto de estudio, sobre qué es el léxico, y luego en relación a cuándo enseñar el léxico, cómo hacerlo, para qué enseñarlo y con qué materiales. Entonces, todos estos cambios, realmente todos estos avances constituyen
un conjunto de factores que contribuyen a que podamos trabajar el léxico de manera más eficaz y más coherente con esos resultados de investigación reciente, que es lo que denominamos pues, esos principios de los enfoques léxicos, ¿no? Que al fin y al cabo pues, constituyen esos fundamentos teóricos que nos sirven a nosotros, a los profesores de L, ¿no? En el aula, para guiar nuestra práctica docente tanto en la selección de material, cuando elegimos un manual, ¿no? Como en cómo completamos o mejoramos, ¿no? Ese material de acuerdo con esos fundamentos teóricos que constituyen esos principios léxicos, como digo, y la creación y el diseño también de nuestros propios materiales que llevamos al aula. Entonces, bueno, pues esta visión lexicalista, de eso también pues quería partir, que se incorpora de manera muy natural, como os acabo de comentar, en la enseñanza comunicativa de la lengua, ¿de acuerdo? No debemos ver los enfoques léxicos por un lado y luego pues los enfoques por tarea o enfoques orientados a la acción por otro, no, sino que nosotros trabajamos una metodología comunicativa y esta visión lexicalista, ¿no? Que denomina pues enfoques léxicos, pues se integra de manera muy natural, se puede integrar de manera muy natural en esa metodología, ¿vale? Por lo tanto, como comenta también Troitine en una de sus obras, no deja de ser un ajuste más en ese proceso, ¿no? De progresiva mejora metodológica que vamos pues, alcanzando, ¿no? Poquito a poco. Pues vamos con esos principios de los enfoques léxicos que vamos a ver en esta primera mitad, ¿vale? Del seminario de hoy. Pues el primero de ellos es que el léxico constituye la base de la comunicación lingüística. Está hoy demostrado, ¿no? Esa estrecha relación que existe entre el dominio de una lengua y el dominio que tenemos del vocabulario de esa lengua. Ya desde los estudios, ¿no? Y los trabajos empíricos de Anderson del 2005, en lo que, basados en test, ¿no? Como en pruebas, en exámenes, en las 4 destrezas, se observa ya de manera muy clara que aquellos alumnos que observan que obtienen una nota más alta son aquellos que tienen en la destreza, ¿no? En la comprensión escrita, en la comprensión oral, en la expresión escrita y la expresión oral, son aquellos que demuestran, al analizar esos test, que son los que más riqueza léxica tienen y más conocimiento profundo del vocabulario tienen, ¿no? Por lo tanto, hoy es una idea compartida, ¿no? Que constituye pues, la base de la interpretación, producción de todos nuestros enunciados, ¿no? Y la formación de destrezas. Este cambio ya digamos, ¿no? Este cambio en la perspectiva, ¿no? De enseñanza, ¿no? De componentes lingüísticos, ¿no? Que hasta ese momento, años 70-80, sigue siendo protagonista, ¿no? La gramática, ¿no? El eje vertebrador de la estructura de una lengua era la gramática, ¿no? Y el léxico como algo subsidiario, ¿no? Que pues, su único papel era encajar en los huecos que nos iba dejando la gramática en la estructura de sus oraciones, pues ya comienza a verse desde los años 70, ya lo manifestaban, bueno, pues citas que hoy son muy conocidas, ¿no? En el ámbito pues, de estos enfoques léxicos, como la de Wilkins, ¿no? Que ya hablaba en los 70 de que sin gramática poco se puede transmitir, pero sin vocabulario nada. Que el estudiante de lenguas viaja con un diccionario, ya lo decía Krasen, y no lo hace con una gramática. Es decir, cuando yo me voy a Polonia, ¿no? o viajo a los Países Bajos, no me voy con la gramática ni del polaco ni del neerlandés, sino que al final pues me voy con la Lonely Planet o con mi aplicación, ¿no? Y en el final, ¿no? En esas últimas páginas aparecen esos bloques léxicos, ese vocabulario más frecuente que me puede salvar de situaciones, bueno, pues un poco más, bueno, pues aparatosas o imprevistos que nos puedan surgir en ese viaje, ¿no? Y también lo decía Lewis, que es ese padre del enfoque léxico, el fundador del enfoque léxico, no ya de los enfoques léxicos, que son trabajos derivados, ¿no? Que matizan, que completan, que mejoran, que contradicen esta obra fundacional, pero ya lo decía él en esa obra inicial, que si comunicar es transmitir significado, las palabras contienen más significado que la gramática, por lo tanto, pues ahí va esa reivindicación hacia el léxico. Todos estos principios que vamos a ver mm, bueno, pues tienen lógicamente una implicación pedagógica que es también pues muy, que es la que nosotros tenemos que tener en cuenta como profesores, la que a nosotros nos importa, ¿no? La que a nosotros nos afecta más en el aula. Entonces, ¿cuál sería la implicación pedagógica de este primer principio? Pues que si el léxico es la base de la comunicación lingüística, evidentemente los contenidos léxicos tienen que estar especificados en nuestro diseño curricular o en el índice del manual que nosotros nos llevemos a clase, ¿no? Que no siempre es así, no siempre ha sido así, ¿no? El léxico a veces aparece a lo mejor un poco pues escondido, absorbido, ¿no? Bajo funciones comunicativas Entonces, bueno, pues tenemos que también tener claro si vamos a trabajar pues 10 temas a lo largo de nuestro curso, no es que léxico voy yo a trabajar en cada uno de esos temas, ¿no?
que las actividades de vocabulario, por otro lado, y por supuesto el índice, deben relacionarlo con los demás contenidos lingüísticos y funcionales, ¿vale? Porque, bueno, ya hemos visto la relación tan directa que hay entre léxico y comunicación, el léxico, por lo tanto, y las cuatro destrezas, y por lo tanto, la enseñanza del léxico, o sea, no es un fin en sí mismo, sino que su objetivo no es el desarrollo de la competencia comunicativa. Por lo tanto, tendría que estar presente en la práctica de las cuatro destrezas, ¿no? Subordinado, como digo, a la mejora de esa competencia comunicativa. Entonces, un poco como muestra, vamos a ir viendo en un manual, el de frecuencias B1, cómo, bueno, pues estos principios, que son los que yo también de manera inconsciente activo, también cuando analizo material, cuando me planteo también cambiar de manual, llevar otro al aula o para este grupo cuál llevo, pues hago un repaso, como para mí pues el léxico es un componente fundamental y lo que hago pues es analizar el léxico, ¿no? En esos manuales. Lo que suelo hacer es, bueno, pues echar un vistazo al índice, a la introducción y a algunas unidades didácticas para ver un poco pues esos principios pues van estando ahí, ¿no? Y qué papel me tocaría pues hacer pues para completarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues para que veamos aquí, una de las cosas que para mí también son muy importantes es que, por lo tanto, yo veo una relación natural y clara entre los objetivos de comunicación o contenidos, ¿no? Gramaticales y léxicos en una unidad didáctica. Entonces, aquí de tal manera que si en la comunicación, por ejemplo, el alumno va a aprender a describir a personas, su carácter y personalidad, bueno, pues para ello, para identificar personas, necesitará la gramática, oraciones de relativo, y en el léxico, pues adjetivos para describir el carácter, ¿no? Y la personalidad. Si vamos a hablar de la expresión, por ejemplo, de sentimientos, de emociones y de estado de ánimo, pues vamos a necesitar un léxico de verbos referidos a estados de ánimo y emociones y de expresiones para reaccionar, que en este caso también algunas de ellas pues serán para mostrar la empatía. Y del mismo modo, pues una gramática que también nos ayude, pues indicativo, subjuntivo, con verbos pues, de sentimiento, de emociones, pero esos verbos de sentimiento y de emociones es léxico, ¿no? Entonces, independientemente de que luego necesiten un indicativo, un subjuntivo, que eso sí sería más gramatical. Es decir, la enseñanza de la gramática y del léxico también es muy difícil ahora mismo de disociarla, ¿no? Porque van también muy unidas. Nosotros no vamos por ahí utilizando palabras, unidades monoverbales sueltas, sino que tenemos que combinarlas, ¿no? Es lo que también Lewis hablaba de la gramática de la palabra, ¿no? Entonces, la palabra que significa pues, sentimientos y va a ir combinada seguida de un verbo, esos sentimientos pues requieren de un verbo subjuntivo detrás, ¿no? En el verbo que le sigue. Entonces, es un poco como la gramática, ¿no? de la palabra, diríamos. Bueno, pues y en la misma introducción también del manual ya nos habla de que cada unidad didáctica pues tiene una presentación de los contenidos, temática, y siempre el tema se introduce con el léxico, por supuesto, que es lo que se asocia con un tema, y luego pues activarán los contenidos previos y se presentan a través de textos, ¿no? De manera natural el vocabulario nuevo, con actividades, ¿no? Para que el alumno las perciba. Lo mismo se hace con la gramática y luego pues secuencias comunicativas para practicar esos conocimientos, ¿no? Léxicos y gramaticales a través de tareas, ¿no? Desarrollando las cuatro destrezas, como lo que vemos por el principio, pues que está bien planteado, ¿no? Esos conocimientos léxicos, por lo tanto, que aquí se presentan, ¿no? Y que el alumno tiene, pues, que tiene que percibir, pues vamos a ver aquí de manera comunicativa si somos capaces de utilizarlo ya en una secuencia por tareas y activando las cuatro destrezas, ¿no? Bueno, pues vamos a por el segundo. El conocimiento de una unidad léxica se define, es otro de esos grandes o importantes avances, ¿no? Que ha habido en cuanto al conocimiento del léxico, que tiene que ver con lo que nosotros sabemos cuando tenemos una palabra almacenada en nuestro léxico mental, ¿no? Ese conocimiento que rodea a la palabra y que se activa cuando nosotros la estamos usando en el discurso, ¿no? En la comunicación. Es lo que se conoce como la profundidad del léxico, todo ese conocimiento, ¿no? Adherido que rodea a esa unidad léxica, ¿no? Que nosotros usamos. Y que va mucho más allá de la forma y el significado, ¿no? Y que hasta hace poco tiempo, bueno, pues que sobre todo, y todavía lo encontramos en algunos manuales, fundamentalmente se trabaja la forma de esa unidad léxica y lo que significa, su significado, y se olvidan otros muchos conocimientos que son importantísimos y que se activan precisamente cuando se usa en el discurso, ¿no? Y si estamos en una metodología comunicativa y que la lengua está pues, para ser usada y empleada, pues muchas veces las dificultades en nuestros alumnos vienen no en la palabra o cómo se suena, ¿no? Ni cómo se escribe, ni lo que significa, sino cómo se usa en el discurso, y es donde surgen los bloqueos muchas veces y los malentendidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablando en la unidad didáctica en la que estamos, que es hablar de emociones y de sentimientos, ¿no? Y describir personas,
Pues si nosotros vamos a, por ejemplo, expresar que me dan miedo las arañas o que a mi hermana le dan miedo las arañas, estamos, por lo tanto, utilizando, empleando la unidad miedo, ¿no? En el discurso, y nosotros lo que tenemos almacenado como nativos, ¿no? En nuestro lexicón mental, cuando hacemos esta palabra, es que es una palabra que tiene unidades léxicas también relacionadas morfológicamente, como son estos adjetivos, que sintácticamente o gramaticalmente se construye de una determinada manera, ¿de acuerdo? Pues seguido precisamente es un complemento indirecto, ¿verdad? Que es el que experimenta la sensación de miedo, algo, un objeto, un animal, algo que lo produce, y que es el sujeto, que precisamente por ello se concuerda con el verbo de determinada manera, y que a esa expresión, ¿no? O locución verbal de dar miedo, bueno, pues cuando el agente que lo sufre es el mismo, ¿no? Que la acción verbal, el agente de la acción verbal que le sigue, iría un infinitivo, si no, pues iría un subjuntivo. Pues me da miedo que salgas de noche tú o me da miedo pues salir de noche yo. Entonces, bueno, pues ya sabemos que tras construcciones con miedo verbales, llevan un subjuntivo detrás cuando la gente cambia, ¿no? Y si no, pues es un infinitivo. Luego también conocemos pues, expresiones fraseológicas relacionadas con miedo, ¿no? Pues el miedo me da, no relacionada con miedo, con el significado de miedo, pero que también utilizamos la misma forma, que es miedo me da, que venga, es ir a la fiesta, ¿no? O el miedo es natural en el prudente y el saberlo vencer es ser valiente, ¿no? Las paremias. Combinado también, sabemos, con adjetivos, miedo puede ser atroz, aterrador o cerval, que ya estaría marcado también desde el punto de vista del registro. Luego, si lo vamos a combinar con verbos, evidentemente en toda oración, pues el miedo se puede sentir, se desata, el miedo impera en un lugar, le acecha a alguien, le entra a alguien, le asalta o le invade, o el miedo le da a uno, o se tiembla de miedo. ¿De acuerdo? Entonces, muchas expresiones, mucha combinatoria a propósito verbal, a propósito de la unidad léxica miedo. Y también en una escala gradual de semántica, bueno, pues si situamos miedo en el medio, perdón, y por encima tendríamos pues pánico o terror, y por debajo tendríamos recelo o respeto. Pues me da respeto volar frente al que le da terror volar, ¿no? Y luego, aunque miedo no es una palabra polisémica, la expresión de miedo sí que lo es, porque puede significar pues de terror, una película de miedo, ¿no? O lo pasamos de miedo, ¿no? Lo pasamos muy bien. Entonces, bueno, pues sí, todos estos conocimientos, ¿no? Son los que tenemos almacenados nosotros los nativos cuando tenemos una palabra fijada en nuestro lexicón mental y algunos de ellos se activan cada vez que lo utilizamos en el discurso, pues la implicación pedagógica también es evidente, ¿no? El conocimiento de una unidad léxica, si se define por su profundidad, las actividades tendrán que trabajar diferentes rasgos de esa unidad, por supuesto gradualmente y de acuerdo con el nivel en el que tengamos nuestros estudiantes, ¿no? Pero habrá que trabajar en algunas ocasiones la ortografía, otras veces puede ser la pronunciación, puede ser también la morfología y significados figurados, por ejemplo, la gramática, la combinatoria de la unidad léxica, el valor discursivo, el valor cultural. Entonces, de nuevo, si cogemos la misma unidad didáctica en la que nos va a ser un poco de base, pues vemos que veis aquí, para suavizar arriba en el margen, bueno, no sé si podéis ver mi cursor. El cursor lo podéis, no sé si está Aarón para Sí, decirme sí, si el sí, lo cursor lo podemos veis. ver. Vale, vale, de acuerdo. Pues entonces, aquí donde pone, pues recuerda, pues para suavizar los defectos y los aspectos negativos, ¿no? Cuando estamos hablando de el carácter de las personas, pues utilizamos frecuentemente un poco o un poquito, un diminutivo, ¿vale? Pues me ha parecido un poco creído, un poquito creído, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí estamos atendiendo, por lo tanto, a cuestiones discursivas, ¿no? De pragmática, cuando el defecto, ¿no? La cualidad es negativa. En este caso, por ejemplo, de actividad estamos trabajando la definición de las unidades meta. En este caso eran los adjetivos para describir también a las personas. En este caso, veis, estamos trabajando la morfología con los antónimos de adjetivos que se observan aquí, y además, aunque no hay ejercicio para ello, en el que se observan que se combinan con el verbo ser, ¿no? Para describir a las personas. Otro ejercicio de antónimos. Vemos aquí uno de combinatoria. ¿Ves? Cuando hablamos también de carácter y describimos a una persona, podemos decir que tiene buen o mal carácter, pero también decimos que tiene un carácter fácil o difícil o fuerte, es decir, que también cambia la posición del adjetivo. Cuestión de combinatoria. Aquí, aunque lo trabajan también en la sección de gramática, pero bueno, desde esta perspectiva lexicalista que estamos viendo, en la que se funden un poco los dos componentes,
a la hora de expresar emociones, ¿no? y sentimiento, bueno, pues aquí nos dicen que estos verbos, como dar, miedo precisamente, se construye igual que gustar. Entonces, bueno, pues está trabajando la gramática, ¿no? como hemos visto, de esa construcción por lo tanto, pues el alumno sabrá que el sujeto le sigue y que le sigue también un subjuntivo. ¿Veis? Aquí nos habla también del español de América y de Paraguay, de enojarse en lugar de enfadarse cuando hablamos de las emociones, ¿no? Estoy enojado en lugar de estoy enfadado. También son cuestiones que tienen que ver con la cultura, ¿de acuerdo? Cuestiones también diatópicas. Em, Aquí abajo pues también tenemos formar frases relacionando pues las tres columnas, de nuevo es la gramática, ¿de acuerdo? Pues de estar encantado de, cuáles llevan una preposición, cuáles llevarían un por, cuáles requerirían un porque, cuáles directamente un qué, a esas construcciones con las que nosotros expresamos las emociones, ¿no? Entonces, en lugar de ver simplemente pues deprimido, harto, aburrido, cansado, ¿no? Lo estamos viendo dentro de ese bloque léxico que nosotros necesitamos o que se va a activar en el discurso, tal cual cuando nosotros queramos mostrar nuestras emociones. ¿Vale? Bueno, pues pasamos al siguiente. Este también es otro de los grandes avances, cambios que ha habido, ¿no? En cuanto a qué léxico enseñar, tiene que ver con el objeto de estudio lo que se conoce también como variedad léxica, que el léxico no son solo palabras, no son solo unidades monoverbales, ¿no? Aquí tenéis un listado, ¿verdad?, de unidades léxicas muy frecuentes, como pues eso, que no veas, le siento fatal, tomar un café, qué va a ser, lo llevas claro, qué fuerte, comerse un marrón, dímelo a mí, se le lanzó la yugular, que constituyen, esto lo sabemos pues, por los estudios de lingüística de corpus, que este tipo de bloques léxicos constituyen entre el 52 y el 58% del discurso nativo. ¿De acuerdo? Los primeros estudios se hicieron con el inglés, pero hoy también sabemos, con estudios que se han hecho con el español, que también es así, ¿no? Que la lengua formulaica, que es como se conoce, pues estos bloques léxicos, es algo central también en el español y no marginal. Claro, son unidades que desde el tipo de vista lingüístico, la naturaleza es muy diferente. Ahí tenemos pues desde locuciones, colocaciones, puede haber paremias, puede haber marcadores discursivos. Entonces, bueno, pues son de diferente naturaleza. Lo que tienen en común todas ellas es que son fijas y estables y que se almacenan y que se recuperan en el del lexicón mental en la comunicación como un todo, ¿vale? De manera holística. Entonces, claro, si no se construyen palabra por palabra a partir de conocimiento que nosotros tenemos de la gramática, claro, ¿qué disciplina se tiene que encargar de esto? Claro, si la gramática no entra, a menudo todo esto no ha entrado en los manuales, o no se trabaja en los manuales porque tampoco se consideraba que era cuestión del léxico, porque eran las unidades monoverbales las que eran el objeto de estudio y análisis. Pero bueno, ahora ya sí que tenemos claro que es un contenido léxico y que tiene que trabajarse, ¿no? El de estas unidades, que precisamente su importancia radica en que contribuyen al desarrollo de la naturalidad y de la fluidez en el discurso, ¿no? Pues tenemos pues eso, producciones, como es son estas unidades léxicas, digamos que es la manera natural para los nativos de transmitir una idea. Aunque la gramática nos dé otras posibilidades para transmitir la misma idea, esta digamos que es la opción preferente, ¿no? por los nativos. Entonces, por eso contribuyen tanto a la naturalidad y también a la fluidez. Porque el alumno no tiene que estar generando, ¿no? Palabra por palabra o de manera artificial buscando traducción, ¿no? de su lengua materna, ¿no? Palabra por palabra, en lugar de aprender pues, el bloque, ¿no? Pues me quedas muy sorprendido o me sorprendes, que es lo que me sorprendes mucho, ¿no? Que dijeron el otro día en clase, también lo he traído de un ejemplo traído de clase, frente al me dejas de una pieza que no lo conocían, ¿no? Entonces, pues me di cuenta que eso es lo que estaba buscando el alumno, ¿no? Cuando dijo, ay, me sorprendes mucho. Entonces, pues realmente quiere decir, bueno, me dejas muy sorprendido, me dejas de una pieza. Entonces, todos los que hemos accedido, lo dice Bataner, ¿no? que, a una lengua extranjera hemos sufrido todo la falta de vocabulario, experimentado lo artificial de nuestras construcciones sintácticas al intentar explicarnos y la utilidad de conocer pues, algunas rutinas de tipo social, que son todos estos bloques léxicos, ¿no? que nos facilitan los intercambios básicos y repetitivos y nos permiten llevar conversaciones sencillas con cierta fluidez, ¿no? Entonces son esos islotes, ¿no? Es que lo que nos agarramos para resultar pues, más naturales y más fluidos en una lengua extranjera. Entonces, de nuevo, la implicación pedagógica pues, es clara. Si el léxico no son solo palabras, las actividades tendrán que trabajar los diferentes tipos de unidades léxicas, ¿no? Palabras, bloques léxicos más o menos estables ya desde los niveles iniciales. Ellos son pues, fórmulas institucionalizadas para realizar actos de habla usuales, es decir, bloques léxicos estables que utilizamos y que preferimos para saludar, para aconsejar, para pedir,
Pues en este manual, por ejemplo, pues tenemos fórmulas para reaccionar ante una información, ¿no? Qué estrés, qué aburrimiento, qué alegría, qué susto, qué tontería. O aquí tenemos también otras fórmulas para mostrar empatía, ¿no? Pues lo entiendo, entiendo que te enfades, siento que estés así, siento verte así, y las que ya hemos visto, ¿no? Combinaciones frecuentes también de palabras referidas a un tema, entrarían también de estos bloques, ¿no? Que también en inglés se conoce como chunks. Bueno, pues aquí en esta unidad pues, nos hemos encontrado con alguno, pues se siente y se encuentra, ¿no? No solo estar, sino se siente y se encuentra deprimida, con emociones, como veíamos antes, buen mal carácter, fácil, difícil, o carácter fácil o difícil o fuerte, ¿no? Son combinaciones frecuentes cuando hablamos del carácter, describimos el carácter de una persona, ese pecar de. Y luego están las colocaciones, que bueno, que en esta unidad no hemos encontrado trabajos con colocaciones expresamente en sentido restringido, y las expresiones idiomáticas, que bueno, en este caso hemos visto una, pues dar igual o dar lo mismo, y veremos precisamente ahora cómo se podría implementar o mejorar en los últimos minutos, ¿vale? Cómo se podría completar este manual si queremos trabajar precisamente las locuciones. Entonces, como señala Troitiño, los materiales debieran contribuir a crear conciencia entre los estudiantes de que a menudo las palabras tienen una tendencia a combinarse más frecuentemente con unas que con otras en un grado que puede variar según el tipo de unidad, ¿no?, al que nos encontremos. Vale, pues vamos a por el siguiente. Conviene aprender pronto el léxico frecuente y el de interés. No estamos hablando ahora del tamaño, el tamaño del léxico. Esta es una cuestión problemática en el caso del español porque no tenemos tests estandarizados. Pues cuando un alumno viene a clase y le pasamos una prueba de nivel para saber si está en una A1, en un B2, en un C1. Normalmente las pruebas de nivel se centran en cuestiones más funcionales, gramaticales, que cuestiones léxicas. Entonces alguien puede estar en un B1 pues porque tiene conocimientos gramaticales de un B1, pero en cuestión del léxico no tenemos manera de comprobar cuál es el léxico, ¿no?, del B1. Entonces, bueno, de acuerdo con la bibliografía o trabajos, bueno, pues publicados recientemente, parece que hay un acuerdo general en que para poder desenvolverse, el aprendiente debiera conocer entre las 2.000 y 2.500 palabras y bloques más frecuentes que constituyen el 95% de las conversaciones cotidianas, ¿no? Entonces, si en el marco común europeo de referencia nos dice que el alumno en un B1 tiene que ser capaz de desenvolverse en las situaciones cotidianas, en esas conversaciones cotidianas, entendemos que, por lo tanto, esas 2.500 palabras que son las que conforman ese léxico, esas conversaciones, perdón, cotidianas, son las que debería manejar, ¿no? Es un poco el número en el que nos movemos. Y que luego ya, si el alumno se tiene que desenvolver, ¿no?, digamos, fines específicos, en un ambiente pues, particular, ¿no?, con géneros discursivos o disciplinas de su interés, entonces ya entraría ese español con fines específicos, ese vocabulario técnico, digamos. Ya lo ideal sería a partir de un B2 en adelante, ¿no? Porque muchas veces en las definiciones y en los propios contextos en los que se tienen que desenvolver y en situaciones más específicas, requieren ese conocimiento del léxico frecuente necesario cotidiano, el que estamos hablando, el de las 2.500 palabras, ¿no? Entonces, eso sería lo ideal, ¿no? Aunque a veces nos vemos obligados a tener que dar fines específicos en un nivel A2, no es lo ideal porque le falta precisamente alcanzar esas palabras, ¿no?, para poder desenvolverse en todos los contextos habituales. Claro, entonces ahora nos preguntamos, ¿y cuáles son esas 2.500 palabras más frecuentes, ¿no?, del español? Bueno, pues tenemos, no sé si lo conocéis, el diccionario de frecuencias de Davis y Davis, que bueno, pues, está conformado por las 5.000 palabras más frecuentes del español. También en la página web también tiene un corpus. Se amplía hasta las 40.000 palabras más frecuentes del español, para que veáis, bueno, estas constituyen las primeras, sobre todo conjunciones, artículos, palabras más gramaticales. Y luego también lo interesante del libro, de este diccionario de frecuencias, es que contiene numerosos recuadros temáticos, pues ropa, transporte, pues emociones, animales, comidas, albergues de lugar, bueno, pues muchos recuadros que nos pueden ser muy útiles en función también del tema que nosotros estemos trabajando en una unidad didáctica, porque también están ordenados por la frecuencia, ¿no?, dentro de esas 5.000 unidades léxicas, ¿no?, que constituyen pues cuáles son las más frecuentes. Entonces aquí, por ejemplo, tendríais los adjetivos de la emoción, ya que estamos hablando de una unidad didáctica en la que se trata de expresar emociones, vamos a ver también adjetivos para las emociones. Bueno, pues podríamos completar o matizar ese vocabulario que nos trae el manual, y si queremos incluir unidades léxicas nuevas, pues aquí vemos cuáles, pero marcadas por el índice de frecuencia. Ahora, bloques léxicos no tiene, ¿de acuerdo? Estaríamos hablando solo de unidades monoverbales.
Luego también tenemos las nociones específicas del plan curricular del Instituto Cervantes, que también establece, aunque es una guía orientativa, no pretende ser exhaustiva, también pues por nociones y por temas, inventario de temas, bueno, pues en este caso carácter y personalidad y sentimientos y estado de ánimo, y sensaciones y percepciones físicas, que es el léxico que tiene que ver con nuestra unidad didáctica que estábamos viendo de frecuencias del manual. Bueno, pues podríamos también servirnos pues, para triangular un poco ese léxico del manual si nos parece pues, adecuado, suficiente, no suficiente, de acuerdo también con lo que nos dicen estas otras fuentes que nos sirven como guía y orientación teniendo en cuenta estos criterios, como digo, como el de frecuencia, que sí que hay bastante unanimidad en que hay que trabajar el vocabulario frecuente. Y luego tenemos, por supuesto, el del manual, ¿no? Que podemos, digamos, pues, como digo, pues triangular en función de cómo lo trabaje, ¿vale? Y por lo tanto, pues de nuevo la implicación pedagógica es que conviene aprender pronto el léxico frecuente y el de interés para nuestros alumnos. Que sea suficiente, pero no demasiado. Hoy sabemos también que la memoria de nuestros aprendientes es limitada y que no son capaces de fijar, almacenar más de entre 8 o 15 unidades léxicas por sesión. Eso quiere decir que, bueno, que si apuntamos la pizarra con 25 o 30 unidades a propósito de todos los textos que van saliendo, de las dudas que van saliendo y no las volvemos a ver, eso cae en el olvido, porque no tienen, porque su carga memorística es limitada. Entonces, bueno, pues lo primero que partimos es del léxico, como digo, frecuente, a partir del manual y de sus criterios de selección, que también lo aparecen en la introducción. Muchos manuales en la introducción pues, se refieren al plan curricular de Cervantes, se refieren, bueno, pues estudios también que han trabajado con muchos textos como corpus para ver cuáles son las unidades más frecuentes de cada tema. Entonces, bueno, pues depende del manual, nos habla en la introducción de cuál es el criterio para elegir también el léxico del manual que estamos en cuestión. Luego, pues tenemos el plan curricular de estos Cervantes, que también es una guía, como digo, orientativa, aunque también incluye muy poca fraseología, que es algo que está pendiente también en una fase de ampliación, que si no me equivoco se está llevando a cabo. Y luego, pues el diccionario de frecuencias. Y por otro lado, el léxico de interés, por supuesto, porque un manual no puede contemplar todo el vocabulario que va a necesitar cada alumno en relación con ese tema. Entonces, bueno, pues debiera haber actividades que sirven al estudiante para reflexionar y acceder al vocabulario que necesita para hablar de sus propias pues, aficiones o de su propio pues, estado de ánimo, si a lo mejor no es en los estados de ánimo en los que se trabaja en la unidad didáctica, o en la descripción física también pues, de las personas que tienen alrededor de su entorno, si tiene necesidad también de describir y decir cómo es pues, su pareja, o que le describe, le define a él como persona y no está en el vocabulario meta que nosotros hemos seleccionado, pues darle esa oportunidad para que él lo busque, lo investigue, nos lo pregunte, también debiera haber actividades para ello, ¿no? Entonces, bueno, pues de nuevo en este manual, pues sí que nos encontramos con las pequeñas tareas que hay que realizar, ¿de acuerdo? Como es cuál de tus compañeros crees que te pareces más, ¿no? Y por qué, completar un cuestionario también para registrarse en una red social en la que van a tener que utilizar esa expresión de gustos, preferencias y describirse. Cuáles son normas de convivencia en función de cómo eres, ¿no? Cuáles establecerías con tu compañero de piso. Bueno, pues esto que tienes aquí subrayado en rojo, en rosa, pues serían las tareas, ¿no? Tareas que hay que realizar en esta secuencia más comunicativa, ¿no? De la unidad didáctica. Y ahí, pues sí que me parece que para poder realizarlas, bueno, pues se ha trabajado suficiente vocabulario, es lo que a nosotros nos sirve, pues de estos temas, ¿no? Como es la descripción física, del carácter, perdón, y de los estados de ánimo para poder realizarlas, ¿no? Vamos a por el quinto. Aunque una gran cantidad de vocabulario de la segunda lengua se puede aprender incidentalmente, esto tiene que ver con cómo aprendemos, ¿no? El vocabulario. El aprendizaje intencional, estamos pasando ya de una esfera perdón, más lingüística, de estudios que tienen que ver más con cuestiones más teóricas, de lingüística teórica, estamos pasando ahora al campo más de la psicolingüística, ¿de acuerdo? Aquello que tiene que ver con vocabulario en mente. Entonces, bueno, pues como digo, a veces ante la discusión, ¿no? El aprendizaje del vocabulario debe ser intencional o debe ser algo incidental, algo más inconsciente y estar expuestos o lo tenemos que trabajar explícitamente en el aula. Bueno, pues el incidental es cierto que es mucho más abarcador, pero es muy lento.
¿vale? Los estudios muestran que los avances que se producen con respecto al intencional es más lento, pero abarca más unidades léxicas. Entonces, este vocabulario es el que se trabaja dentro y fuera del aula con material motivador que promueva una interacción comunicativa en el aula o fuera de ella y exponerse a un input, como digo, motivador, ¿no? Pues ya sea porque el alumno tenga que investigar sobre un tema que estemos trabajando en clase, que lo haga en casa. Lecturas graduadas, por ejemplo, en relación con un tema y que disfrute simplemente por el disfrute, ¿no? del material. Podcasts sobre temas que les guste, si es la historia, si es un tema vinculado con el que nosotros estamos viendo, series de Netflix, tenemos ahí muchos alumnos y mucha facilidad también de acceso a series con temáticas también muy distintas. Entonces, bueno, pues a través de esos canales tan distintos, ellos están expuestos a lengua y que nosotros controlamos menos, pero que también la tenemos planificada en nuestro diseño curricular del curso, para que puedan ir adquiriendo también léxico, aunque sea de manera receptiva, sobre el tema, ¿no? Y ampliándolo. Porque claro, si tantas unidades léxicas son las que se tienen que aprender para, hasta llegar al B1, con la cantidad de unidades léxicas que tiene una lengua, ¿no? Hablamos ya del 2500. Si por carga memorística acabamos de ver que entre 8 y 15 máximo por sesión y por lo tanto por unidad didáctica porque se aprende en fases, claro, al final no es suficiente con las pocas horas de contacto con el alumno que tenemos en clase de trabajar todo el vocabulario de una lengua. Mucha, gran parte va a quedar para este trabajo, esta enseñanza que es indirecta, pero enseñanza al fin y al cabo. Es lo que quería decir, ¿no? Y luego tenemos pues el intencional, que es el digo que sí que es más efectivo, implica pues una enseñanza directa y que debería pues reservarse para esas unidades más útiles que son verdaderamente meta y que van a pasar por todas las fases de enseñanza del método, ¿no? Y también para el entrenamiento estratégico, ¿no? Es decir, que trabajemos estrategias en clase para que puedan, de vocabulario, de adquisición de vocabulario, para que puedan luego pasar a adquirir de manera más autónoma todo ese vocabulario que tienen que estar aprendiendo y registrando fuera del aula, ¿no? De manera, como digo, más autónoma. Entonces, claro, lo ideal es combinar ambos, ¿vale? Es la implicación de este principio teórico, ¿no? Tanto el incidental como el intencional, dejando el intencional para que verdaderamente sea relevante para nosotros, de acuerdo con esa tarea final o lo que el alumno tiene que ser capaz de hacer en esta unidad didáctica al final, ¿no? Si tiene que ser capaz, pues eso, pues no lo sé, de escribir en un blog no, o en una red social, ¿no? De personas que buscan pareja, pues cómo es, que se describa, ¿no? En una red y sus aficiones, ¿no? Pues para, bueno, pues algo, una tarea en la que verdaderamente, bueno, pues nosotros comprobemos que el vocabulario que le estamos dando es suficiente para poder hacer eso en español, ¿no? Esa es la definición de tarea, claro. Seguimos con esos principios en la psicolingüística, léxicos, que tiene que ver con la relación L1-L2. Entonces, bueno, pues hoy sabemos que la consciencia de las semejanzas y de las diferencias entre las dos lenguas favorece el aprendizaje, que no se puede bloquear porque además es algo que se hace de manera prácticamente inconsciente, proyectar todo el vocabulario de la L1 en el de la L2 y que se van a dar casos de transferencia en la que simplemente hay que cambiar la etiqueta, que son positivos, que se van a dar casos de interferencia, que son la mayoría, en la que coinciden un significado o dos, pero como las palabras, la mayoría son polisémicas, hay otros que no nos coinciden, pero que si no incidimos en esto, en clase lo que van a hacer va a ser trasladar todos los significados de su L1 a la de la L2. Y luego también van a tener que enfrentarse a cuestiones de conceptos que no existen en su L1, como puede ser el caso para un anglófono de tutear o la sobremesa, para los que tampoco, por tanto, existe unidad léxica. Por lo tanto, y conceptos que en otras lenguas pues utilizan pues circunloquios o rodeos o parafrasean de una manera porque no tienen una unidad léxica para expresar ese concepto. Entonces todo ello pues tiene que ver, son diferentes procesos que se dan a la hora de aprender el vocabulario de una lengua. Por lo tanto, si ayuda, y hoy sabemos que ayuda conocer las semejanzas y las diferencias entre la L y la 1 y la L2 porque agiliza el proceso de aprendizaje, lo que es diferente pone el dedo en la llaga rápido y lo que es similar hace también que se acelere y que se vea que es
el alumno lo ve enseguida que funciona como en su L1, pues las actividades deberán permitir establecer esas diferencias o esas semejanzas interlingüísticas, proponiendo equivalencias o traducciones, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí, aunque no hemos encontrado en esta unidad ejercicio que directamente trabaje sobre cuestiones léxico con lengua meta, sí que hay una referencia a la estrategia, la propia estrategia de recurrir a la lengua materna y que el alumno pues, se plantee si estamos ante casos de transferencia o de interferencia, si funciona igual o de manera diferente, pero en todo caso siempre ayuda. El siguiente principio es que el vocabulario se organiza en redes. Es la metáfora de la red de Hutchinson que hablaba que las unidades nuevas se fijan y se almacenan a través de la construcción de redes en las que se organiza nuestro léxico mental, ¿no? Y eso nos ayuda a superar el olvido, ¿no? De tal manera que las palabras serían los nudos que se intercomunican por medio de numerosos hilos estableciendo redes, ¿no? Y que cuando a veces tenemos una palabra nos vienen otras muchas con las que tenemos pues esas redes conectadas que pueden ser de diferente naturaleza, ¿no? Fonológica, morfológica, discursiva, semántica, sintagmática, pragmática, personal o interlingüística. Sintagmática, también hay estudios que muestran que son las más fuertes, las más sólidas, las, de las combinatorias, ¿no? Las que aparecen juntas, las palabras que aparecen juntas en el discurso, ese tipo de redes. Normalmente los estudios, ¿no? En los que se basan pues estas asunciones tienen que ver con estudios empíricos que se hacen con estudiantes extranjeros y con niños. Y en estos ejemplos, por ejemplo, podemos ver precisamente esas redes de qué naturaleza son, ¿no? Aunque haya fallos, vemos de qué naturaleza son las redes que nosotros construimos en nuestro léxico mental, de tal manera que la primera, donde está la esponja en la duchera, de baño bañera, pues de ducha duchera, ¿no? Es morfológica. Lo que quiero es poner los puntos sobre la mesa, ¿no? En lugar de las IES, pues sería tanto semántica como formal, ¿no? Porque es los puntos sobre las IES. Mamá, vas a estar en tu gazpacho. Esto me lo dijo también mi hijo, este caso de un niño, hace 3 días, cuando le dije que iba a la facultad. No se imagina lo que es un despacho. Conoce mucho gazpacho porque le encanta, entonces recordaba que era algo muy similar y le salió gazpacho, ¿no? Pues aquí vemos también que es fonológica. Entonces, ¿quedamos o no quedamos este sábado? Pues no sé, no he hecho todavía una decisión, ¿no? Esto lo dijo un estudiante anglófono, en lugar de, pues una interferencia, esta sería una red interlingüística, ¿no? De hacer una decisión del inglés en lugar de tomar una decisión, que es lo que hace el español, ¿no? Bueno, pues si el vocabulario se organiza en redes, la implicación sería que las actividades nos ayuden, le ayuden al alumno a crear esas redes, ¿no? Que después son las que se activan también en el discurso y hace que no se le olviden. De nuevo en este manual, pues vemos aquí redes también que tienen que ver con asociación de semántica, de sinónimos y antónimos, porque muchas veces cuando decimos blanco enseguida nos viene negro, por ejemplo, ¿no? Sinónimos y antónimos. Verano, invierno. Entonces, bueno, son redes también pues semánticas. Hay muchas también sintagmáticas, como hemos visto, que tienen que ver con la sintaxis, con el orden, ¿no? de las palabras en el discurso. Pues con los estados de ánimos, pues utilizar estar, ¿no? Me da y me pone, cuáles van con me da y cuáles van con me pone, ¿no? Pues es trabajar los bloques de esta manera. El octavo es que se aprende por fases y el vocabulario que tiene que haber una secuenciación, por lo tanto. Hablamos de 3 fases para que las palabras se almacenen en la memoria a largo plazo. La primera fase consiste únicamente en que se conecte la forma con el significado, es decir, es percibir esa palabra nueva en un contexto natural y el significado que percibe el significado que tiene, ¿de acuerdo? En este caso, pues tenemos un texto oral en la unidad didáctica con un ejercicio de precisamente de significado para que se haga en parejas. La segunda fase consistiría en procesar ese intake inicial, porque si no se procesa más se olvida, porque solo se ha fijado la forma con el significado, y ahora hay que explorar y practicar, ¿no? Mediante oportunidades repetidas de involucrarse con esas unidades meta, el vocabulario que se acaba de percibir, ¿no? Y así ya pasará a la memoria a largo plazo. ¿En qué consiste explorar y practicar? Bueno, pues actividades que le ayudan a observar esas unidades léxicas y esos fenómenos que tienen que ver con la profundidad que hemos visto antes, ¿no? Pues cuestiones que tienen que ver con pues, su morfología, con su sintaxis, con su combinatoria, con el discurso, con la pragmática, con sus contextos. Y aquí de nuevo pues vemos pues, varios ejemplos que le sirven pues, para el alumno para explorar y practicar. Vemos aquí, pues, perdón, palabras para explorar todo ese vocabulario meta referido a los adjetivos de la descripción física. Los antónimos, sinónimos, combinatoria, sintaxis.
Y la última fase consiste, perdón, en integrar el conocimiento, ¿no?, que ya está en el INTE, que está almacenado en el sistema interno y utilizarlo ya en la comunicación abierta, más libre. Entonces, a partir de ese output que produce el alumno y ese feedback que recibe del profesor o de otros compañeros, pues el aprendiente confirma y afianza pues, ese conocimiento que acaba de almacenar en su sistema interno. Ellos normalmente se observan esas actividades más abiertas, más significativas, que son las tareas, ¿no? Pues al completar el cuestionario sobre cómo es, a quién te pareces más y por qué. Entonces el alumno de manera significativa ya participa hablando pues, de esos objetivos, ¿no?, que le describen a él y a sus compañeros, y entonces se puede justificar el a quién se parece más y por qué, ¿no? Y de misma manera, pues aquí, con quién es compatible y con quién no, y qué tal fue la relación con sus alumnos, con sus compañeros con los que compartió piso, pues lo mismo, ¿no? Son actividades en las que ya en ese output nosotros podemos comprobar si eso ha sido asimilado, ¿no? Entonces esas son las tres fases por las que digamos que pasaría el proceso de adquisición de una unidad léxica y cómo se observaría también en los materiales que debe ser pues, coherente, ¿no?, con ese proceso natural de adquisición de la lengua extranjera. Y por último, las unidades se integran en la memoria si se dan una serie de factores como son la recundencia, para que se asimilen también mejor en la memoria a largo plazo, deben darse, pues, según los estudios, una recurrencia entre 6 y 10 contactos significativos con la unidad léxica para que se asimile en la memoria a largo plazo. En este caso, pues he cogido solo una unidad léxica para comprobarlo, como era el caso de optimista, y he visto cómo aparece en numerosas ocasiones a lo largo de la unidad didáctica. Entonces, bueno, es un vocabulario meta que veo que sí que es recurrente. Reciclaje espaciado y generativo, pues son encuentros que son espaciados, que ya las propias fases nos lo da, es decir, se aparece, como hemos visto en el manual, también tiene sus fases. Entonces la fase de exposición primero y de introducción a la unidad didáctica aparecen, luego aparecen también en la parte de vocabulario, luego aparece más en la de secuencia comunicativa y luego en la parte de evaluación otra vez. Entonces, bueno, pues es un reciclaje que es espaciado, porque si aparece todo en la misma sesión, las mismas palabras, aunque sea 6 veces, también se olvidan, se habla de la necesidad de espaciamiento. Y generativo, pues contextos que requieran un uso significativo. No se trata de repetir siempre la misma secuencia en la que aparezca la palabra, sino que el alumno haga suyo, por una necesidad comunicativa, ese vocabulario meta, hablando pues de sí mismo, de su compañero de piso, de a quien se parece más, como decimos, ¿no? Es involucrarse de manera generativa con las unidades léxicas. La implicación, pues relacionado también con lo anterior, cuanto mayor sea la necesidad léxica del alumno para hacer una tarea, es decir, cuanto menos superficial sea, que conecte con su emoción o con su experiencia, y cuanto mayor sea el esfuerzo cognitivo, el desafío para llevarlo a cabo, pues más aprendizaje se produce a largo plazo, ¿no? Y esta implicación es lo que nos vamos a llevar ahora para trabajar las unidades, las locuciones, ¿no? Y el factor afectivo, evidentemente, lo que nos toca, lo que tiene que ver con la relevancia personal y a lo psicoafectivo se recuerda mejor, ¿no? Y ahí vemos pues, ejemplos, todo lo que tenga que ver conmigo, con mi mundo, con mi cultura, con mi compañero, si estoy de acuerdo o no, mi opinión, el carácter de quien conozco, con mis datos, rellenar con mis datos. Bueno, pues todo ello está volviendo pues, sobre esa importancia del factor afectivo, ¿no? Hablar de mí mismo, de mi cultura y de mi entorno. Bueno, pues aquí tendríamos esas 8 implicaciones pedagógicas que afortunadamente, bueno, pues ya poco a poco van calando más también en las aulas de lenguas extranjeras. Los docentes estamos cada vez más sensibilizados sobre la necesidad de introducirlos y y de llevarlos a tanto a nuestro análisis de material como a creación de material. Este énfasis, como os he dicho, en la dimensión léxica al enseñar un idioma deriva de los trabajos de Lewis, que se parte del enfoque léxico, que pretendía solucionar algunas de las limitaciones del enfoque léxico original, en los que bueno, se primaba sobre todo una comunicación efectiva, aunque se utilizaban bueno, pues palabras vagas, a veces imprecisas, y entonces parecía que el alumno se estancaba en un nivel intermedio. No pasaba al avanzado porque le faltaba esa precisión y ese rigor que le da ese conocimiento precisamente de vocabulario y de bloques léxicos naturales, ¿no?, y frecuentes. Por lo tanto, hemos dicho que no son dos perspectivas distintas, la de los enfoques léxicos, sino que se ensarza de manera natural en la enseñanza comunicativa. Partimos, por lo tanto, de que la lengua es esencialmente léxico, de eso parten los enfoques léxicos y también el de Lewis, que para alcanzar una producción similar a la nativa se tienen que adquirir no solo palabras y gramática, sino una gran cantidad de bloques léxicos, porque es más del 50%, naturales y frecuentes, recurrentes, que están institucionalizados y son estables, que es esa manera preferida de transmitir una idea entre los hablantes, y que esa categoría, bloque léxico, secuencia formulaica, fórmula, chunk, bloque semifabricado en muchísimos términos, es heterogénea desde la perspectiva lingüística, pero sí que es operativa desde la didáctica, ¿vale? Porque al fin y al cabo sirven para lo mismo.
Entonces, con esto voy a tener que correr muchísimo, pero sí que quiero ver un ejemplo, ¿vale? De la lingüística cognitiva y la enseñanza de las expresiones idiomáticas, ¿no? La lingüística cognitiva nos ofrece herramientas descriptivas y explicativas para que el alumno pueda reconocer el significado de las formas lingüísticas y además expresar de manera creativa sus propias conceptualizaciones, ¿no? Entonces nos ofrece herramientas como son el uso de imágenes, no solo de carácter ilustrativo, sino explicativo, ¿vale? En la importancia de la imagen en la lingüística cognitiva, identificar procesos metafóricos y metonímicos que subyacen a muchas de estas expresiones que son frecuentes, como herramientas que tenemos nosotros para conceptualizar y componente principal del conocimiento lingüístico, son las metáforas que subyacen a estos bloques, como digo, y no solo a las locuciones y fraseología, sino también tras muchas colocaciones, ¿no? De tal manera que nosotros podemos canalizar agua y río en sentido literal, pero en sentido figurado también se canaliza la ayuda y el sentimiento, ¿no? Sobre esto trabaja mucho el diccionario combinatorio de redes y el práctico, ¿no? Que son diccionarios combinatorios del español, de colocaciones más en sentido restringido, entiendo yo, ¿no? Que son esas restricciones de la lengua, no ya desde el punto de vista físico, restricciones físicas, lo de los predicados, sino lingüísticas. Pero que también hay una metáfora tras ello, en un sentido figurado, como romper un cristal o la mesa, y se rompe también una promesa y un pacto, ¿no? En español. En esta siempre hay un equivalente en la L1, en las restricciones físicas. En las colocaciones, que son estas, muchas veces no coincide la L1, pero trabajar con el sentido literal y su conexión con el figurado ayuda mucho a los extranjeros, a nuestros estudiantes, a comprender por qué el español lo ha hecho así, que no es algo azaroso, ¿no? Que no es algo que tengan que memorizar. Y se da prioridad a reconocer el significado, ¿no? Y a relevar la metáfora, por ejemplo, que subyace en muchos bloques léxicos, a buscar en la L1 una estructura cognitiva previa que ya poseen, a localizar el dominio origen, por ejemplo, del que procede una expresión, ¿no? Cuando surge, por qué surge y en qué dominio, ¿no? Temático surge, aunque ahora lo utilicemos así, que eso es lo que vamos a ver. Entonces, siempre está el comprender el significado de esa unidad, ayudarles a comprenderlo para poder asimilarlo, ¿no? Que es lo que nos dice ahí pues, Pérez Serrano, ¿no? Para que lo vean como algo coherente y lógico y no como algo aleatorio, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues las expresiones idiomáticas, vamos a hablar sobre todo de las locuciones, que son palabras que funcionan como una sola pieza léxica, con un sentido unitario y cierto grado de fijación formal, y que no se deduce de la suma de los significados de sus componentes. ¿Vale? Entonces, por eso son opacas, no son transparentes normalmente y son difíciles para nuestros estudiantes. ¿Vale? Entonces, dentro de las expresiones idiomáticas en general, de las que se ocupa la fraseología, vamos a ver un ejemplo de las locuciones, aunque podríamos trabajar otros. Son muy frecuentes, forman parte de ese 50% de bloques léxicos frecuentes del español. O como he comentado antes, fomentan, promueven mucho la fluidez, tanto receptiva como productiva, perdón, porque se recuperan de manera holística. Proporcionan también mucha naturalidad al discurso, porque el alumno no está traduciendo ni utilizando la gramática para producir una idea, transmitir una idea que con un bloque, como es una locución, puede transmitir lo mismo de manera natural. Y son difíciles y un foco de problemas. Hay estudios que muestran que el 61% de las veces el alumno infiere erróneamente el significado de una locución que aparece en un texto, ¿vale? Con un estudio que tenemos aquí. Y que es muy difícil que los aprendan de manera además incidental e inconsciente porque la exposición en una L2 siempre es insuficiente comparado con la de la L1, la lengua materna a la que estamos expuestos, y porque además nuestro foco siempre, cuando nosotros estamos comprendiendo un texto o interaccionando con otros, nuestro foco siempre está en el significado, con lo cual no prestamos atención, no percibimos tanto la forma, sino comprender ese texto, con lo cual pasan muchísimas locuciones desapercibidas. De manera que si no se enseñan, muchas no se aprenden, ¿no? Y luego, aparte, otra dificultad, pues en los manuales de L, normalmente no, como hemos dicho, no hay sistematicidad y su tratamiento además es muy superficial cuando lo hay, que la mayoría de las veces no se abarcan, ¿no? Estas unidades. Y por su enseñabilidad conviene explotarlas también porque tiene un alto potencial mnemotécnico, por su motivación lingüística que hay tras ella. Luego ya como tenéis el PowerPoint podéis ver en casa porque yo me quiero centrar solo en la de la cultura con un ejemplo. ¿Me puedo extender 5 minutos, Aarón, para ver el Claro, ejemplo? claro, claro. Vale, vale, pues muchas gracias. Nada. Y son una puerta de acceso a la cultura, ¿no? La cultura puede ser el sentido figurado, como digo, de una locución,
que es una expresión idiomática, puede ser interpretado como el reflejo de cierto dominio de experiencia de una comunidad de habla. Por eso hablamos que es una puerta de acceso a la cultura y de ahí también a que nos ayude el desarrollo de la competencia pragmática y la competencia sociocultural, ¿no? Porque es aprender también un poco de la cultura y la historia y, por tanto, y en qué contextos es apropiado y natural utilizar ciertas locuciones, ¿no? Entonces, bueno, pues, por ejemplo, en cuanto a la cultura, ¿por qué decimos que una puerta a la cultura? En el caso del español, como veréis ahora, bueno, tenemos muchísimos fraseologismos religiosos y supersticiosos, ¿de acuerdo? Muchos. De hecho, bueno, ahora lo vamos a ver para que veáis también en un análisis que se ha realizado recientemente. Pero lo que sí que tenemos que tener claro es que la enseñanza tiene que ser explícita, ¿vale? Estas unidades léxicas, porque el alumno no está preparado para percibir ni la motivación que hay tras ellas, la cultura que subyace, digamos, ese dominio origen de ninguna de ellas, y si tiene que inferirlo él solo, además hay un porcentaje muy alto de error, ¿vale? De que vaya a equivocarse. Entonces, se trata de que ayudemos al alumno a elaborar, que es ese concepto del que habla Barcroft, que está unido con el de implicación, que ya hemos visto como factor para aprendizaje de una unidad léxica, que significa, bueno, pues desarrollar una operación mental compleja, que es la que tiene que realizar el alumno, y nosotros deberíamos ayudarle para que la realice, para que procese esa información léxica, que se opone a un procesamiento cognitivo superficial, que es lo que nos encontramos normalmente en los manuales en relación con el trabajo de las locuciones. ¿Vale? Entonces, para ello, si trabajamos los principios de los enfoques léxicos y los presupuestos de la lingüística cognitiva, podríamos trabajar esa elaboración que ayuda tanto a almacenar y recuperar en la producción luego discursiva estas unidades. Entonces, a la hora de planificar la enseñanza de las locuciones, bueno, pues desde la investigación os lo digo y desde mi práctica también en el aula como profesora de L, pues os explico un poco lo que hago. Lo primero que tenemos que tener en cuenta pues, es planificar la enseñanza, es decir, qué locuciones voy a trabajar yo en cada unidad didáctica. En relación con ello, pues vamos a tener en cuenta primero las prioritarias van a ser las de mayor frecuencia, alcance y dispersión, y para ello, bueno, pues podemos realizar búsquedas en Google o en el corpus del español de Mark Davis. Es un corpus amplísimo que nos permite hacer búsquedas también de bloques léxicos, de locuciones, y nos devuelve un número de apariciones. O en el Corpus 21, que yo también lo utilizo en clase, el diccionario también, que bueno, el corpus, perdón, que podéis también ver cómo se utiliza, que es muy sencillo, y ver cómo introducimos también la búsqueda para ver lematizada en qué contextos y cuántos usos hay pues, de la locución que nos interese. Entonces, bueno, trabajando con Google, por ejemplo, el trabajo de Listenbergs y Bursch hablan de si no obtenemos unos 3 millones de resultados, hablamos de muy frecuentes, niveles intermedios que son también los que se tienen que trabajar, digamos, en niveles A hasta B1, tendríamos que estar trabajando en estos dos niveles de frecuencia, y luego ya si obtenemos menos de 400 resultados en Google, bueno, pues que es más rara o menos frecuente y tal vez deberíamos dejarlo para niveles más altos. Luego también habría que tener en cuenta la enseñabilidad por su motivación, porque ayuda mucho, que decir, a través de esta metodología, si hay una motivación tras la locución, nos ayuda enormemente a poder trabajarla de este modo, y luego por su utilidad y rentabilidad en relación con el tema. Es cierto que muchas unidades fraseológicas son transversales, ¿de acuerdo? Como dar el brazo a torcer, bueno, pues puede aparecer en cualquier tipo de texto, y otras que pueden ser temas relacionadas con temas concretos, pero aún así hay que trabajarlas. Es como si dijéramos que el verbo dar no lo vamos a ver, o el verbo hacer, porque son muy generales y muy transversales y pueden trabajarse en muchos temas frente a las partes de la casa o los tipos de vivienda que hay. No, hay que trabajarlas también. Lo que tenemos que ver es de qué manera entra de manera, bueno, pues de acuerdo con el nivel y por la frecuencia, ¿no? Enseñabilidad y utilidad, pues si nos viene bien a propósito de este texto, introducirla o no. Y luego cuando elegimos el método, bueno, pues vamos a ver la propuesta de campo de dominio origen de Burs y Lichtenberg, que parten de la lingüística cognitiva con esas tres teorías del código dual, es decir, trabajar con la imagen, de niveles de procesamiento, es de la elaboración de Barcroft, que hemos visto, de que el alumno se esfuerce por reconocer el significado, y de la teoría del rastro, también que tiene que ver con la recurrencia, trabajarlo suficientemente para que quede rastro en la memoria a largo plazo, y por la aplicación de los enfoques léxicos en relación sobre todo con las fases. Aquí tenemos de nuevo esas implicaciones pedagógicas de los enfoques léxicos que hemos visto, y vamos a hablar. Lo primero que hacemos es, 5 minutos y termino, lo prometo, Aarón,
Establecer los dominios temáticos que hay, se establecen una serie de dominios como los que tenemos aquí, que son los campos de dominio, origen, ámbito temático al que pertenece una locución, desde la agricultura y jardinería hasta la navegación, flora, guerra, agresión, vehículos y transporte, religión, artesanía, que es el origen, sería el origen. Estudios nos dicen anteriores que, bueno, pues en español, que es el amarillo, tenemos muchos de la religión, como digo, de la superstición, de la flora y de la fauna y de los juegos y el deporte, en relación, por ejemplo, con el alemán y el inglés, por ejemplo, que son las dos lenguas contrastadas. Y aquí también es un estudio en el que también parte de un análisis realizado por Jiménez Romero con estas dos fuentes, diccionario de dichos y frases hechas de Buitrago y el porqué de los dichos de Iribarren y del hecho al dicho de Doval, que son bueno, pues diccionarios de locuciones del origen, precisamente en el que se discute y se reflexiona sobre el origen de esas locuciones que utilizamos hoy en día, con lo cual nos sirven de fuente a nosotros los profesores también cuando queramos trabajar las locuciones. Tenemos muchas de juegos y deportes, como todas las que tenéis ahí, ¿no? Que muchas veces nosotros ni siquiera sabemos que vienen de ahí. Pero bueno, vamos a ver solo un ejemplo para que veamos cómo trabajarlas en clase y cómo las llevo en el aula fundamentado en toda esta teoría que hemos visto hoy. Vamos a partir de las tres fases de enseñanza del léxico que hemos visto, que son las que se integran muy bien en una metodología de enfoque por tareas, donde primero hay percepción de los contenidos meta, luego hay una reflexión, un análisis y luego una práctica, ¿no? Bueno, pues del mismo modo, una percepción de la locución en un contexto comprensible. Yo he partido de un texto que aparece en el manual, es una persona responsable y valiente, y yo he añadido, porque no aparecen locuciones en esta unidad didáctica, y que nunca tira la toalla. Yo lo que hago también con muchos textos de manuales, que los proyecto en clase, mapeo, subrayo lo que me interesa trabajar y añado o quito aquellos aspectos, bueno, pues que me interesan menos. Entonces, de tal manera que yo añadiría aquí, vamos a imaginar que yo quiero trabajar, nunca tira la toalla. O eres optimista y paciente, eres flexible y no te cuesta ser nunca la que da el brazo a torcer, hablando de las diferentes maneras de ser, ¿no? Descripción física y de carácter, hemos dicho, que es de lo que trata también esta unidad. Vale. ¿En qué consistiría el primer paso en esta fase de percepción de la locución? Bueno, primero percibir el contexto, ¿vale? Con lo cual estaríamos también teniendo en cuenta el léxico siempre en la comunicación, y descubrir el origen. La primera pregunta, encaminada hacia esa elaboración semántica, sería ¿de qué campo de dominio crees que viene? El alumno del primer día de clase ya conoce los campos de dominio origen y cada vez que aparece uno nuevo, vamos volviendo sobre ellos y vamos añadiendo esos que aparecen según, esas fraseologías según el campo de dominio. ¿Vosotros cuál diríais? Bueno, nunca tira la toalla, ya os lo digo yo, de todos modos, porque no tenemos tiempo. Podría ser de la guerra y agresión, de juegos y deportes o de ropa y complementos. Bueno, el origen parece ser que nos viene del boxeo, ¿vale? Daríamos segundo paso la explicación con la imagen. Teoría del código dual, que tiene que ver con la lingüística cognitiva, ¿vale? Entonces, explicaríamos que cuando el entrenador o el preparador de un boxeador ve que el boxeador está al límite de su resistencia y que no se encuentra en condiciones físicas de continuar, tiene la opción de arrojar una toalla al aire que debe caer dentro del cuadrilátero, que ahí la vemos resaltada, para finalizar el combate y evitar daños mayores o irreparables, ¿no? En la persona en el que está perdiendo. Bueno, pues entonces ahí tendríamos esa conexión con la imagen del significado origen, ¿vale? Original y con su campo de dominio. Y ahora vendría la segunda parte en la elaboración, que tiene que ver con la teoría de nivel de procesamiento profundo, que es conectar el sentido en el texto con el sentido literal, el que viene del boxeo. Entonces el alumno debería, bueno, pues entre todos decir qué significa rendirse, dejar de intentar conseguir aquello por lo que se está luchando, ¿no? En sentido, por lo tanto, figurado. ¿Vale? Y todos estos aspectos serían los que estamos trabajando de los enfoques léxicos a través de este primer planteamiento, ¿vale? De manera intencional, de manera secuenciada, atendiendo a los factores que contribuyen a la retención del léxico, profundizando además en el conocimiento de la unidad léxica y un bloque léxico, no solo una unidad monoverbal, ¿no? Ahora exploraríamos en la fase 2 y profundizaríamos en el conocimiento de la locución. Ya es una elaboración formal y también semántica. Bueno, pues para ello tenemos diferentes tipos de ejercicios, por ejemplo, preguntas para observar la forma, si hay determinantes, artículos, preposiciones, si está en singular o en plural, porque cuando esto no se hacía, esta fase 2, el alumno después tenía que utilizarla y muchas veces, pues si había artículo no lo utilizaban, si es en singular utilizaban el plural del sustantivo o al revés. Entonces, pues si admite variantes o no las admite. Entonces, bueno, pues estableceríamos preguntas para observar precisamente pues si admite, ¿no? Esas variaciones
y qué forma tienen para que la observen. Preguntando por expresiones equivalentes o antónimos y estableciendo así redes semánticas, pues que significa, por lo tanto, abandonar, rendirse, darse por vencido, que hablamos de una persona derrotista frente a una persona luchadora, que es la que no tira la toalla, tenaz, perseverante. Entonces vamos viendo también pues, sinónimos dentro de ese campo, ¿no? Y estableciendo esas redes semánticas. La traducción también yendo a esa lengua materna, ¿no? Como una estrategia intuitiva que utiliza el alumno de por sí, pero de un bloque léxico completo, ¿no? ¿Cuál es el bloque léxico equivalente? Si muy similar o lo conceptualizáis de diferente manera. El registro, ¿en qué contextos cree que se utiliza? Entonces se le puede pedir que haga una búsqueda en un corpus y que analice registros y el contexto. Se darán cuenta, aquí lo hemos hecho pidiéndole al alumno que vaya al corpus 21 para que os traiga, y tenéis como he hecho yo la búsqueda, para que lo veáis y le van a salir una serie de concordancias que si clica verá el texto en el que aparecen. Entonces al final el alumno, el grupo llega a la conclusión de que se usa mucho en el español periodístico y sobre todo en el habla coloquial, porque muchas son conversaciones. Se refiere a usos orales, además, coloquiales. Y crear ejemplos, por ejemplo, en un contexto distinto, ¿vale? Para generar output con un foco en el significado y atención a la forma, que ellos tengan que utilizarlo, ¿no? Prioridad para identificar, eso también es un principio cognitivo, prioridad para identificar el significado al interpretar el input y en el output, generando nuevos ejemplos. Entonces, como digo, pues aquí tenemos el Word Reference, a que ellos pueden precisamente, yo les animo mucho a que lo utilicen cuando no encuentran el equivalente, aunque en esta lo suelen encontrar muy fácil. En el caso del inglés es igual, en el caso del francés es con esponja, tirar la esponja, que casualmente también, como utilizamos también mucho pero en el Word Reference, también ellos se meten en los foros y también se dan cuenta de que hay algunas zonas, como nos dicen aquí en Argentina, que también hablan de largar la esponja o de tirar la esponja, como en el francés. Y ello también pues, les sirve también para investigar, porque lo ven aquí en el propio Word Reference, que también se utilizaba originariamente en el boxeo, ¿no? Se tiraba la esponja, pero que luego se optó por la toalla porque era mucho más visible antes de que el daño fuera mayor. Y también se puede trabajar en esta segunda fase para explorar y profundizar en los diccionarios combinatorios. En el caso de tirar la toalla no está porque no trabaja con ciertas colocaciones léxicas, pero sí he traído para que lo vierais un ejemplo de tirar por la borda, en la que se ve con qué tipo de sustantivos aparecería, son colocaciones, digamos, de la propia locución, ¿vale? Entonces se puede tirar por la borda un trabajo, un labor, un esfuerzo, o una oportunidad y una ocasión, o una tradición y un legado, y una experiencia, ¿veis? Entre barras son palabras que pertenecerían a una misma clase léxica, ¿no? Pero bueno, en eso estaríamos entrando ya en colocaciones, que eso da para otro tema, ¿no? Y la fase 3 ya sería la práctica controlada, ¿vale? Con la forma y con el uso, que puede ser más cerrada, que es a partir, por ejemplo, de titulares de periódico donde aparece la expresión, la analizamos en clase, observamos y explicamos por qué se utiliza y cuáles son esas dificultades que justifican el uso de tirar la toalla, y luego completar textos también para que lo utilicen no solo con el infinitivo, sino también conjugado, ¿de acuerdo? El tirar la toalla y que fijen bien la forma, ya no solo el sentido. Y ya en una parte más abierta dentro de la práctica controlada, pero más significativa, en la que el alumno ya tiene que producirlo y nosotros ya podemos valorar si verdaderamente esa elaboración semántica y formal ha tenido lugar y la utilizan bien en contexto, ¿no? Entonces aquí tendrían que contestar en parejas sí, pensar en alguien que conozca, que nunca o casi nunca tire la toalla, quién es y cómo es, a propósito de este tema en el que estamos viendo, ¿no? Del manual frecuencias. ¿Alguna vez has sentido que tirabas la toalla? Cuenta las dificultades, los obstáculos que te llevaron a ello, ¿no? Para estar utilizando la expresión y además un contexto que generen significativo para él y que todo eso ayude a almacenarlo también en la memoria a largo plazo y mostrar que utiliza contextos adecuados, porque muchas veces, a menos mi experiencia en clase, que los alumnos no utilizan bien el contexto, o sea, sí utilizan bien la expresión, pero no en el contexto adecuado. Muchas veces en contextos más formales o estándares están utilizando locuciones que son muy coloquiales, muy orales. Entonces hay que hacer una práctica más controlada y abierta para que nosotros nos aseguremos de que evidentemente, o sea, que efectivamente lo utilizan bien. Y luego pues terminamos con grupo en clase abierta, modo de debate. Un grupo defiende y argumenta con ejemplos y argumentos que nunca se ha de tirar la toalla en la vida, mientras que otro defiende y argumenta con ejemplos que a veces hay que tirar la toalla en la vida y te ayuda a adaptarte a la situación y poder sobrevivir, ¿no? Bueno, pues del mismo modo yo habría utilizado en esta unidad didáctica estas otras eh, expresiones fraseológicas, locuciones, con estas imágenes
que ya os lo digo yo, bueno, pues teníamos dar el brazo a torcer, que viene del mismo modo, quiero decir, con esta misma secuenciación. A veces lo complicado es establecer el dominio origen, que tendríamos del deporte, ¿de acuerdo? Del juego del pulso, de ahí viene dar el brazo a torcer o no dar el brazo a torcer. El concepto de una persona generosa que siempre arrima el hombro lo utilizaríamos, bueno, viene de la agricultura, del campo de dominio de la agricultura. Como digo, en esas fuentes encontraríais la explicación, incluso también a veces con búsquedas en Google, también tenemos blogs en los que nos ofrecen explicaciones sobre el origen. Lanzarse a la yugular, ¿no? Cuando hay personas pues histéricas, no muy agresivas, en la descripción del carácter, como digo, que se lanzan a la yugular enseguida o que te montan el pollo rápido, bueno, pues también viene de diferentes contextos, el de la fauna y el de las organizaciones públicas y espectáculos, pero bueno, eso ya tendríamos, vamos, os puedo dar la explicación del porqué, de cuál es el origen, pero esa sería la imagen, digamos, que activaría esa elaboración semántica, ¿no? Que es lo más complejo, y luego trabajar para explorar, profundizar y que el alumno recuerde esa locución, ¿no? Y que no la utilice mal, ¿no? Como dar un brazo, como a veces te dicen, no dar un brazo torcido, no acaban de almacenar la belleza porque no se trabaja suficientemente y porque no se explora la forma. Entonces, de ahí que si atendemos a esos principios también de los enfoques léxicos y a las fases, por las mismas fases que está pasando toda la unidad didáctica, está pasando también la locución. La percibimos en el primer texto, en la segunda parte en la que se explora y hay actividades, estamos explorando también la locución, y luego se practica junto con el resto también de contenidos de la unidad didáctica. Y bueno, pues esa es la bibliografía empleada. Y hasta aquí con un poquito de retraso y lo lamento muchísimo. Muchas gracias, Ana. No te preocupes por el retraso, no te apures, porque lo importante era el contenido. Yo creo que también en el chat estaban diciendo incluso que se pase de tiempo, no, no pasa nada, porque lo importante y lo interesante, todo lo que hemos aprendido y que aún también tenemos que procesar, es mucho, pero es muy, muy interesante porque nos da una perspectiva distinta y sobre todo ampliada, ¿no? Porque has dado muchas claves sobre cómo ampliar esa idea de léxico que tenemos y cómo hacerlo en clase, ¿no? Que muchas veces esa es la clave, lo que más nos cuesta, verlo, visualizarlo en clase, dando recursos bibliográficos, dando recursos de herramientas. Así que, bueno, ha sido tremendo, Ana. Muchísimas gracias por todo este conocimiento. Sé que nos hemos ido un poquito de tiempo, pero no me gustaría irme sin al menos resolver dos preguntillas que Ujú. tenemos por aquí, Sí. por no decir más, pero al menos que dos personas se queden a gusto con la respuesta. Una persona preguntaba en el chat, yo quisiera saber el uso de las expresiones idiomáticas y su uso en las diferentes culturas o comunidades, y saber cuáles son las que más usan o tienen. No sé si hay estudios relacionados con esto o no, ahora que hemos hablado mucho de evidencia, o si tienes alguna noticia de ello. Pero referido, por ejemplo, a diferentes lenguas maternas, ¿no? No dentro del español, las diferentes variedades del español. Yo creo que se refiere dentro del español, sí. Variedades, en variedades del Sí. español. No, yo he visto simplemente artículos, digamos que por ejemplo, de una sola locución, ¿no? Que hay estudio a lo mejor tanto diacrónico y luego incluso buscando también pues, el origen o de dónde proviene y luego hablando pues, de diferentes lugares, pero yo o sea, diferentes variaciones de esa misma locución. Pero donde mejor se puede comprobar siempre es tanto en los corpus, esos por ejemplo que he mencionado, ¿no? Del Corpus 21, el de Davis, que son, vamos, gratuitos, que puedes Ujú, introducir, te pone además de dónde proviene esos usos. Incluso tú en la búsqueda puedes poner, por ejemplo, que Argentina, o lo pones todo y luego tú haces tú el cribado, ujú, eh, para ver cuáles, en qué zonas se utilizan más. ya, O incluso en el foro, como os digo, en la mayoría de las expresiones idiomáticas y locuciones, como hemos visto. En el Word Reference, por ejemplo, si te vas al foro, siempre en el foro ujú, abajo hay una discusión sobre ella en la que además participan desde las diferentes partes del mundo hispánico. Por ujú, ejemplo, como el ejemplo que os he traído yo, que no es quiero decir, una excepción, ¿no? O de los ujú, pocos que hay, ¿no? Porque lo hay con muchos en los que dicen, pues en Argentina no, pues en Ecuador lo decimos así, pues en este sitio es más frecuente este. Entonces, son búsquedas o que hacemos nosotros o no. Yo no conozco ningún estudio como tal en el que ujú, haga, así como los conozco de diferentes lenguas maternas, que sí, como lo que hemos dicho de alemán, español, inglés,
o hay también con español y portugués, español, francés, pero no lo conozco con que haya un estudio, aparte de que sea un estudio de una locución, ¿no? Que por ejemplo Claro, hubiera un claro. estudio sobre meter la pata. Y Ujú. entonces, como diferente, puede tener variaciones dentro del mundo hispánico. Claro, claro. No, es muy, bueno, es un campo amplio para investigar, desde luego, ese de las variedades. Y luego hay otra pregunta aquí que, bueno, es un profesor que se estará yendo a clase porque dice que tiene una clase de C1 en media hora, pero que se le ha ocurrido poner, gracias a tu seminario, se le ha ocurrido poner algunas locuciones que tú ponías en una diapositiva, que eran café con o estar loco como una, o Ujú. en primer, y dice, nos pregunta, ¿se han elegido aleatoriamente o como se ha Totalmente. hablado de frecuencia, se ha elegido por ese motivo? No, no, aleatoriamente, completamente. Es que Aleatoriamente. son miles, miles, miles Claro. muy frecuentes, ¿eh? Muy frecuentes. Simplemente, pues, algunas de las que a mí me vinieran pues, antes a la cabeza, pues que las utilizo, que las oigo a menudo en mi día a día. Luego, Ujú, claro, nosotros tenemos que, en función del nivel de dominio, elegir cuáles y del tema que se trata, cuáles son las que yo trabajaría, ¿no? claro. Pero, pero bueno, es que son tan abundantes que es que, y luego te das cuenta que son tan importantes y como a veces, pues eso es. No hace falta tanto para, digamos, hay manuales muy buenos, con Ujú, textos muy atractivos, muy interesantes, que solo hay que explotar un poquito más para darle esa vuelta, en este caso, pues con los enfoques léxicos, por ejemplo, pues introducir un poquito más de trabajo o de locuciones si no las incorporen, nosotros queremos trabajarlas, ujú, y además, sobre todo porque de manera además autónoma pueden trabajarlo también fuera del aula. Es verdad que es importante una enseñanza explícita para, digamos, enseñar la estrategia, presentarla, ¿no? Y comprobar que el alumno puede. Pero luego fuera, él también puede hacer lo mismo, porque si él conoce esas fuentes, conoce los blogs, por ejemplo, que claro. tenemos varios en español, donde precisamente se trabaja a nivel divulgativo sobre el origen, ¿no? de las locuciones. Él puede ya establecer esa conexión con la imagen, Ujú, y generarla él, quiero decir, a partir de la imagen, no hace falta que la busque, pero la puede generar y construir, es realizar esa elaboración, ¿no? En semántica él solo, ¿no? Sin necesidad de que la trabajemos en sí, clase. Entonces, mm, bueno, como estrategia yo creo que también es importante, ¿no? Que sepan que. Pero el caso es que tienen que identificar muchas veces la locución, que no es lo fácil. Eso es lo que, para eso está también el profesor, porque ellos no saben lo que es frecuente, lo que es natural o lo que es habitual o lo que es un bloque. Nosotros lo sabemos como nativos, pero ellos no. ven Entonces, tres cosas separadas y piensan que pueden ser tres palabras. claro. O Sí, esto qué es y cómo lo busco en el diccionario, ¿no? ¿Cómo claro. busco? Esto está va junto o va separado, porque si busco marrón, menudo marrón te has comido ahora. Pues claro, ¿con qué lo busco? ¿Con comer? ¿Esto vendrá con marrón? Pues esto no viene, pues no sé lo que será, ¿no? Pues Claro, como eso todo, ¿no? Tirar la claro. toalla porque sí que hay un equivalente en muchas lenguas, Ujú, pero claro, te tienes que ir a toalla, si te vas a claro, tirar, no aparece no nada. aparece. Entonces hay que también saber cómo buscar o dársela a nosotros, claro. Sí, sí. Y una última cuestión, que es más mía, pero aprovecho para preguntarla. ¿Ha habido alguna correlación entre, porque claro, estamos hablando mucho de frecuencia como un marcador fuerte, interesante, algo en lo que debemos fijarnos, pero también la frecuencia imagino que dependerá del registro, es decir, no es igual lo frecuente en el mundo académico que tomando un café. Entonces, no sé si ha habido ahí una correlación, no sé si en evidencias o en aplicación al aula. Sí, no, eso aparece muchísimo también en los trabajos por escrito, en los artículos y capítulos del libro, esas yo no he podido entrar en detalle, pero claro, las limitaciones, por ejemplo, que le he mencionado del diccionario de frecuencias de Davis y Davis, por ejemplo, es que no trabaja con bloques léxicos, con lo cual ahí de entrada solo tenemos unidades monoverbales. Mm, En el plan curricular de Cervantes, también lo señalaba Marta Higueras, en uno de sus trabajos, bueno, pues que apenas por cuestión de espacio incluyeron tampoco fraseología, con lo cual, claro, tampoco tenemos esa ayuda, tampoco como fuente, algunas sí aparecen, otras no. Entonces, al final tenemos nuestras propias búsquedas, test de disponibilidad léxica, que también es lo que estamos trabajando un poco, ujú, pero que de nuevo tampoco ataca tanto a las locuciones, porque las locuciones son tan transversales temáticamente claro, que cuando tú haces un test de disponibilidad léxica estás trabajando en un tema, en un ámbito temático, entonces no es fácil que le venga ninguna locución fraseológica de este tipo, con lo cual también son más difíciles de controlar, ¿no? ujú, Entonces, al final, nos queda un poco la intuición del profesor en cuanto a contrastarlo también en Google, como digo, en corpus de Davis y Davis, para ver cómo de frecuente es esto.
atender también a los resultados, no sea que seas también que haya muchos, pero que esos seamos resultados, pues es a lo mejor en el cono sur de América. Entonces eso también tenemos que tenerlo en cuenta porque a veces obtenemos muchos resultados, ya, Mm, pues esto es muy frecuente, pero fíjate que a mí no me sonaba. Pero me claro. meto y digo, claro, Chile, Argentina, Uruguay, claro, todos los datos son de ahí. Eso también es interesante porque decir, bueno, pues resulta que esta locución pues sí es frecuente en esta zona, pero eso lo hace, nos ayudan mucho afortunadamente, los corpus, que esto hace unos años no lo teníamos y ahora precisamente pues nos permiten a los profesores, bueno, pues salir un poquito de nuestra intuición y contrastarlo con datos, Ujú, datos naturales de hablantes. Y lo mismo con registro. Gracias a esos corpus, como de Davis y Davis, como el Corpus, podemos ver si son textos orales, ujú. el tipo además si es ficción, si es novela, Vale. si es más académico, e incluso en el CREA, que no es un corpus lematizado, quiero decir que si pongo tirar la toalla, solo va a salir tirar la toalla, no sale tire la toalla ni tiraré, quiero decir, no sale el verbo conjugado, solo sale tirar la toalla, pero también me permite hacer búsquedas antes, después cuando pongo tirar la toalla, si lo quiero solo en textos orales, si lo quiero que sea solo en novela, si quiero que solo sea para ver, comparar a lo mejor resultados, ¿no? Y darme Ujú. cuenta de si es algo de la oralidad o es algo propio de la escritura. Pero eso nos toca a nosotros. Sí, sí. Bueno, bien, está bien que nos toquen cosas, que no sea todo automatizado. Podríamos incluso ya meternos en cuestiones de inteligencia artificial, pero quizá lo haremos en otro seminario, porque es muy interesante también el Pues tema parece me de cómo. apunto. Sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias, Ana Rufat. Ha sido un gusto, un placer y hemos aprendido muchísimo. No os preocupéis si ha sido mucho contenido porque tendréis diapositivas, tendréis la grabación y también tendréis certificado. Todo en uno, en un correo electrónico. Como ya os habéis registrado, pues ya tenemos vuestros correos electrónicos y todo. Y además, os animo a participar en el siguiente seminario Minele, lo pongo aquí, creo que se ve, ¿no? Sí, pues es el de Geray González, que estará disponible pues más o menos en un mes. Estaremos por aquí otra vez con la competencia comunicativa intercultural y L hacia dónde camina la disciplina y qué hacer en el aula. Como sabéis, siempre en los seminarios Minele desde un punto de vista, como hemos visto, basado en la evidencia. Así que, sin más, cerramos este segundo seminario Minele. Muchísimas gracias, Ana, y nos vemos muy pronto, espero, en cualquier otro foro y espacio de L. Muchas gracias. Seguro, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Chao.